Bueno, hoy celebramos esta gran bendición, este increíble milagro de la resurrección. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos tenían un arenero, ¿verdad? Entonces ellos jugaban ahí con las cosillas, ¿verdad? Con los juguetes. Y cuando ya se hicieron grandes, entonces, como son muy creativos, lo convirtieron en un estanque. Entonces lo tenemos ahí en el patio y metieron unos peces que ya se ven así grandes y todo. Y había una tortuga en ese estanque. Y un día estábamos haciéndonos café, ¿verdad? Mi esposa y yo, y me dice Cris: Esteban, ve, ahí está la tortuga. Ahora, ¿por qué estaba tan sorprendida mi esposa si ya en el estanque sabíamos que había una tortuga? Resulta que 3 días antes, esa tortuga la habíamos enterrado. Había muerto, lamentablemente, ¿verdad? Y entonces donde Cris me dice: Esteban, ve, ahí está la tortuga, ¿verdad? En el estanque. Y entonces yo ya saqué el teléfono, ¿verdad? Yo ya estaba llamando a la teja, ¿verdad? Yo ya veía: Tortuga Jesucristo resucita en el patio de pastor evangélico, ¿verdad? Así como, yo dije, ya aquí está, ¿verdad? Salimos por todo el mundo, ya está listo, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a verla, en realidad se veía más muerta que hace 3 días, ¿verdad? No estaba en buenas condiciones el animalito. Nos pusimos a hacer números, ¿verdad? Mis hijos la habían enterrado, ¿verdad? En el puro centro del patio, un poco superficialmente, y se nos había olvidado que el día anterior llegaron a hacer el jardín, a cortar el zacate, y no le dijimos al jardinero, ¿verdad? Se nos olvidó decirle al Señor. Entonces yo nada más me imagino al Señor, ¿verdad? Que de repente, ¿verdad? Se encuentra esa escena y seguro él dice en su mente: ya hasta le maté la mascota a los chiquitos, ¿verdad? Así que para ocultar la escena del crimen, ¿verdad? Y recuerdo que pudo y lo puso en el estanque otra vez y nadie vio nada, nada pasó. Nada pasó, ¿verdad? Pues bueno, 2 veces tuvimos que enterrar a esa pobre tortuga, ¿verdad? Le tocó doble sepelio, ¿verdad? La tortuguita. La resurrección es algo que va totalmente como en contra de la lógica, ¿verdad? Es algo que va totalmente en contra de lo que es natural, de lo que uno puede pensar, de cómo es la vida. Sin embargo, por eso es tan interesante que está en el centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe está marcado por la tumba vacía de Jesús. Y por eso es tan interesante cómo nosotros predicamos esta fe y nos atrevemos a creer en esta fe. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchas cosas que son muy racionales, la verdad. Y uno podría pasarse toda la vida predicando simplemente los 3 puntos para ser un mejor papá para tus hijos, ¿verdad? Y está en la palabra de Dios y es poderoso y hay que enseñarlo y nosotros lo hacemos. Y es algo que cualquiera aceptaría, ¿verdad? Cualquiera quiere ser un buen papá o una buena mamá, así que aceptaría un mensaje así. Cualquiera aceptaría, ¿verdad? Que nosotros enseñáramos las 4 formas, ¿verdad? De alcanzar el éxito en tu vida y ser una persona plena. ¿Quién no va a querer eso? Y lo podemos encontrar en la palabra de Dios y podemos predicarlo y por supuesto que hay que hacerlo. Pero es todo increíble. En el centro de nuestra fe no se encuentran principios, no se encuentran pasos que dar. En el centro de nuestra fe, lo que nosotros predicamos es el milagro de los milagros, el milagro de la resurrección de Cristo Jesús. Eso es lo que marca la fe cristiana. Y por eso en 1 Corintios capítulo 15, le voy a pedir que pueda buscarlo. Pablo está cerrando su carta y él estuvo hablando de muchos temas también muy importantes, pero él les dice: prioritariamente les he enseñado esto. Como que él guardó el tema más importante para ese cierre, para ese capítulo 15, cuando se está listando para cerrar. Porque resulta que había gente que, entre ellos en esa iglesia, que no creía en la resurrección porque es algo demasiado increíble, es algo demasiado atrevido de creer eso, de proclamar eso. Y por eso en 1 Corintios 15, versículo 16, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados
de todos los mortales. En pocas palabras, nuestra fe no tiene sentido si no hay resurrección. Nuestras oraciones no tienen sentido si no hay resurrección. El venir aquí cada semana a congregarnos no tiene sentido si no hay resurrección. El cantarle a Dios no tiene sentido si no hay resurrección. Dice, si no hay resurrección, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque nuestra fe descansa en esa victoria de Jesús. Ahora, no podemos hablar de resurrección sin hablar de muerte. Qué difícil que es para nosotros poder enfrentar esa realidad de que vivimos en un mundo donde hay muerte, de que vivimos en un mundo donde nos vamos a encontrar con la muerte en algún momento, donde la muerte va a tocar a gente que nosotros amamos, o que la muerte va a venir a tocar nuestra propia vida. Y qué difícil es lidiar con esta realidad, y qué feo cada vez que uno tiene que lidiar con una muerte, con una pérdida como esta en la vida. A veces nosotros quisiéramos romantizarla un poco, pero en realidad no debe ser así. O sea, yo sé que la Biblia dice que el morir es ganancia, y yo sé que la Biblia nos enseña también que es preciada delante de Dios la muerte de sus santos. Pero no es por la muerte en sí, la Biblia lo dice porque por la comunión que eso permite finalmente, ¿verdad? Esa comunión plena con Dios. Pero no porque la muerte en sí sea algo bueno, sea algo esperable, o porque Dios quiera la muerte. No es así. En este capítulo 15 de 1 Corintios dice en el versículo 26: el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo llama la palabra de Dios a la muerte? La llama un enemigo. La muerte es un enemigo, punto. La muerte es un enemigo. ¿Por qué? Porque Dios desde el inicio se nos muestra como un Dios de vida. Dios desde el inicio se muestra como el creador, se muestra como el que da vida, se muestra como aquel que produce todo el ambiente para que la vida pueda florecer, pueda prosperar. Dios es un Dios de vida y continuamente nos está apuntando hacia aquello que da vida. De hecho, una de las grandes enseñanzas de este capítulo 15 de 1 Corintios nos la encontramos ahí en el versículo 56, que dice que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte tiene un aguijón. Tiene un aguijón con el que nos inyecta su veneno. La muerte ha desarrollado un aguijón que con él lo que hace es inyectarnos esa muerte en nuestra vida. ¿Y cuál es ese aguijón? El pecado. ¿Sabe? Dios no estaba en el cielo un día, ¿verdad? Viéndonos así. Ay, mira, los humanos ahí como hormiguillas. Mira, qué aburrido estoy. Y dijo, voy a inventarme una lista de las cosas que más les gustan y se las voy a prohibir, porque para ver si me divierto un poquillo. ¿Verdad? Dios no se opone al pecado por capricho. Dios no habla en contra del pecado simplemente porque se le ocurrió, simplemente porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer. Cuando Dios se opone al pecado no por el pecado en sí ni siquiera, sino porque el pecado produce muerte. Y ese es el gran problema del pecado. El pecado produce muerte. Por eso Dios se opone tan fervientemente al pecado, porque Él es un Dios de vida. Y ese es el problema. Nosotros nos permitimos, ¿verdad?, ser inyectados de ese veneno. Nos permitimos ser atacados por ese veneno de la muerte que viene a través del pecado. Y después decimos, ¿por qué está muriendo en mi vida esta área? ¿Por qué mi matrimonio está muriendo? ¿Por qué está muriendo mi relación con esta persona? ¿Por qué está muriendo mis sueños o esta área de mi corazón? Porque hemos permitido que el pecado inyecte el veneno de la muerte. Y aquello que toca el pecado empieza a morir. Punto. Por eso necesitamos desesperadamente de un antídoto que solamente lo encontramos en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que la muerte es un enemigo y ese enemigo debe ser destruido. ¿Y cómo destruyes a la muerte? ¿Cómo puedes vencer a la muerte?
con la vida. Por eso Cristo resucita en ese domingo hace muchísimos años. Por eso en esa noche que parecía la más oscura que estaba enfrentando la humanidad, la muerte había tomado la vida más preciosa y la había llevado hasta lo más profundo con sus garras. Y la muerte pensaba que había ganado, pensaba que había vencido, pero empieza a iluminar el sol en ese domingo, ese día, ahí sobre ese lugar donde estaba esa tumba de Jesús. Y la muerte no soportó retener a la vida misma que había tratado de tener cautiva. La tuvo que soltar, y por eso se proclama: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Jesús ha vencido. Y la resurrección es esa forma en la que Dios ha vencido a la muerte. Y en esta resurrección es lo que cambia como nosotros vivimos. La resurrección transforma totalmente como nosotros vivimos nuestro presente. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que Dios nos está enseñando que nos alejemos de lo que produce muerte y que nos acerquemos a lo que produce vida. Por eso nosotros no vivimos como viven todas las demás personas, porque creemos en la resurrección, creemos en la vida, y por lo tanto buscamos aquello que produce vida. Por eso nos alejamos de aquello que produce muerte. Por eso no lo permitimos en nuestro lugar, no lo permitimos en nuestra vida. Por eso cambiamos la forma en la que vivimos el día de hoy. Pero en esta iglesia en Corinto había gente que no lo estaba haciendo así. Y entonces él les tiene que escribir, entre varias cosas que les escribe, en el versículo 32. Les dice: ay, iglesia, ¿qué he ganado si por motivos humanos simplemente luché con fieras en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo estaba diciendo: ¿para qué me parto yo la espalda, verdad? ¿Para qué trabajo como trabajo? ¿Para qué me enfrento a lo que me enfrento si no hay resurrección? Mejor comamos y bebamos, que mañana moriremos. Qué increíble que esta es la misma filosofía con la que viven muchas personas el día de hoy. Solo se vive una vez, ¿verdad? Y entonces eso no es en realidad algo de que aprovechemos la vida al máximo, porque nosotros amamos al Dios de vida. Nosotros los creyentes sabemos que la vida hay que aprovecharla al máximo, porque el creador, el dador de vida, nos ha bendecido de esa forma, así que hay que aprovecharlo, obviamente. Sino que simplemente terminan siendo gente que solo vive para el fin de semana. ¿Cuándo va a llegar el viernes? ¿Verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cuándo va a llegar el próximo viernes? ¿Cuándo va a llegar el próximo fin de semana? Simplemente para pegarme la fiesta, simplemente para hacer lo que yo quiera. Por eso hay gente que vive con ese comamos y bebamos, que mañana moriremos, simplemente viendo a ver con cuántas personas se pueden acostar en la vida, simplemente viendo a ver cuáles son las cosas que pueden permitirse hacer y lograr hacer y disfrutar. Porque están viviendo con una filosofía añeja, vieja, que existe desde hace muchísimos años. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pablo, en cambio, vivía diferente. Y por eso él dijo: yo he peleado con fieras. En la vida de Pablo eso parece ser una metáfora, porque probablemente lo hubiera escrito en otro lugar si hubiera sido algo literal. Probablemente era una metáfora de la persecución que él sufría. Pero para muchos cristianos en la historia, pelear con fieras no fue una metáfora, fue algo totalmente literal, porque era parte de los castigos que se les imponían por ser seguidores de Cristo. ¿Y por qué alguien estaría tan loco de estar dispuesto a enfrentar a una fiera? La única forma es que esté totalmente convencido y que toda la esperanza de su vida esté descansando solamente en una verdad: Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Cuando el mundo vea una iglesia el día de hoy, cuando el mundo vea la iglesia de Jesús el día de hoy, ¿está viendo una iglesia que vive de acuerdo al comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿O está viendo una iglesia que dice: no importa las fieras que quieran levantarse, yo me paro firme en mi esperanza, que es Cristo Jesús, y de aquí nadie me mueve? El mundo necesita desesperadamente una iglesia dispuesta a pelear con fieras aún el día de hoy, porque las fieras siguen levantándose. La persecución quiere seguir viniendo. Todo aquello que quiere producir muerte quiere seguir levantándose, oponiéndose a la vida que solo Dios es capaz de dar. Y solamente alguien convencido de la vida que hay en Dios
está dispuesto a invertir su vida, a incomodarse como lo hizo Pablo y como lo hicieron tantos discípulos detrás nuestro, con todas esas personas que creyeron más allá de su propia vida, de lo que podían ver o percibir de frente. Solo una persona convencida de la esperanza de la resurrección está dispuesto a vivir y enfrentarse a las fieras que tengan que enfrentarse, porque Cristo ha vencido y nosotros también venceremos. Si las fieras siguen levantándose en este mundo, siguen prosperando en este mundo, tal vez sea porque hacen más falta discípulos dispuestos a pelear contra ellas. Si las fieras quieren seguir levantándose, quieren seguir oponiéndose, y si las fieras parece que estuvieran floreciendo y prosperando a nuestro alrededor, tal vez lo que se necesitan es más discípulos dispuestos a no vivir por el comamos y bebamos que mañana moriremos, sino al vivir si Cristo ha resucitado, yo resucitaré con Él. Y esta fiera yo la enfrento en el nombre de Jesús. La esperanza de la resurrección transforma cómo vivimos hoy. Pero la esperanza de la resurrección también transforma cómo vivimos mañana, nuestro mañana. Cómo vemos lo que va a venir delante nuestro. Porque en la resurrección descansan 4 pilares de cómo los discípulos de Jesús vemos nuestro futuro. Eso en los estudios de la Biblia se le llama escatología. Lo que nos espera en el mañana, lo que viene adelante nuestro, lo que viene en los últimos tiempos. Y la resurrección permite que entonces se puedan forjar esos 4 pilares que sostienen cómo los cristianos vemos nuestro mañana. El primer pilar es que nosotros estamos convencidos y predicamos que Cristo regresará una vez más. Cristo va a volver. Y la única forma de que Cristo regrese es porque primero resucitó. Porque Él primero resucitó, es que está vivo y puede regresar una vez más por nosotros. Y nosotros vivimos predicando al mundo que Cristo va a regresar una vez más. Así como tan milagroso fue que Dios hiciese carne y que viniera una vez hace muchos años, ¿verdad? En el vientre de esa virgen. Así de milagroso será cuando los cielos se abran y todo el mundo vea venir al Hijo de Dios una vez más. Él está vivo y Él va a venir y nosotros lo esperamos con total esperanza, con pasión en nuestra vida. El segundo pilar es la resurrección. Precisamente porque el mensaje de la resurrección parece tan increíble, hoy en día no es como el más apetecible por nuestra cultura. A nuestra cultura le cae mejor que nosotros hablemos de ir al cielo. Y entonces a la gente se le ha hecho la idea de que nosotros vamos a ser como fantasmitas flotando en las nubes. Y que lo que los cristianos predicamos es que uno se muere y va a ser un fantasmita flotando ahí en unas nubes con Dios y tocando un arpa. Pero esa es, por lo menos digamos que la mitad de la historia. Nuestra historia no termina ahí. Todos confiamos en que vamos a ser llevados a los cielos cuando muramos, que ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Claro que sí, que estamos confiados en eso. Pero nuestra historia no termina ahí. Nuestra historia no se acaba ahí. En esta misma iglesia Pablo le está escribiendo en 2 Corintios capítulo 5. Puede leérselo después junto con ese capítulo 15 ahí en su casa. Y nos vamos a dar cuenta cuando leemos ese capítulo 5 que Pablo está hablando de que hay una habitación que Dios nos ha dado para el presente, que es como una tienda de campaña. Las tiendas de campaña pues no duran mucho, ¿verdad? Se desgastan más rápido. Las tiendas de campaña, ¿verdad? Es eso que usted se levanta, ¿verdad? Ya a los 40 y usted dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice ayer? No hizo nada, simplemente durmió mal, ¿verdad? Pero todo le duele por haber dormido mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tienda de campaña, ¿verdad? Se está deshaciendo poco a poco, siéntalo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, sencillamente. Vivimos hoy en día como en una tienda de campaña que poco a poco se está deshaciendo. Pero Pablo dice, pero Dios ha preparado para nosotros un edificio, una casa eterna, una edificación eterna, y está hablando de la resurrección. Significa que lo que los cristianos creemos, lo que nosotros predicamos, es que así como Cristo resucitó, así nosotros seremos resucitados con Él también. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, en medio, entre la tienda y el edificio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué sucede en medio de eso? Se le llama como un estado intermedio, ¿verdad? ¿Qué sucede entre la tienda y el edificio eterno? Si morimos hoy en día, ¿qué pasa? Porque la tienda la enterramos acá y todavía el edificio eterno no nos lo han dado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, eso es precisamente como ese estado intermedio. Y Pablo usa una palabra, él dice que no quisiéramos ser hallados desnudos. Y es que es precisamente eso. Es como si fuera un estado como de desnudez en el cual estamos siendo esperados para ser revestidos con ese edificio eterno que Dios ha preparado para nosotros, porque seremos resucitados con Cristo Jesús nosotros también. Y el tercer pilar de nuestra esperanza de lo que viene el mañana también incluye un juicio. Cuando somos resucitados, enseña la Biblia, ahí en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 10, dice que es necesario que resucitemos para que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo que haya hecho mientras vivió, sea bueno o sea malo. Una vez resucitados, estaremos delante del Señor, presentando nuestra vida. Qué fácil es hacer algo, ¿verdad? Cuando es a espaldas de una persona. Pero cuando uno tiene que ver frente a frente a esa persona, ¿cómo cambia la cosa, verdad? Por eso en Facebook todo el mundo es un valiente, ¿verdad? Y todo el mundo dice, a mí no me parece, y empiezan a hablar paja, ¿verdad? Pero usted ve de frente a esa persona y se queda calladito. ¿Por qué? Que no es lo mismo hacer algo o decir algo cuando uno tiene a una persona cara a cara. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros resucitaremos para ver a Dios cara a cara, para estar parados delante de Él, y que ese día habrá un juicio. Qué increíble esto. Pero qué increíble la promesa que tenemos en Dios, de que ese día nosotros vamos a estar parados sin ningún temor, sin ningún miedo, porque sabemos que la sangre de Cristo ha cubierto cada uno de nuestros pecados. Estamos revestidos de Cristo Jesús. Y que el Padre solamente va a decir, muy bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué promesa tan grande. Por eso el mañana los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, no lo vemos con miedo, lo vemos con confianza por el sacrificio de Jesús. Ahora hay gente que dice, como les estaba mencionando la semana pasada, hay gente que dice, pero es que yo no creo en las otras cosas que dice la Biblia, yo solo creo en las palabras de Cristo Jesús, porque lo otro es como muy raro y no me gusta lo que dice, cómo lo dice. Y cuando la gente dice eso, yo pregunto, ¿de verdad habrán leído las palabras de Jesús? ¿De verdad habrán leído las palabras que mencionó Jesús? Porque cuando yo leo las palabras que mencionó Jesús, me doy cuenta de algo. Nadie habló más del infierno que Jesús. Apocalipsis no habla más del infierno que los evangelios. Jesús fue la persona que más habló del infierno, que más advirtió de algo, de un juicio que iba a venir, ¿verdad? De algo que podía pasar en nuestras vidas. Porque Jesús, en su gran amor, que lo llevó a estar dispuesto a entregar su propia vida por cada uno de nosotros, Él nos estaba advirtiendo y nos estaba diciendo, ¿saben algo? Estar lejos de Dios es mucho peor de lo que ustedes se pueden imaginar. Ustedes piensan que es malo estar lejos de Dios, pues Jesús nos enseña, es mucho peor de lo que ustedes pueden imaginar. Pero de igual forma Jesús nos está diciendo, pero estar con Dios es muchísimo mejor de lo que ustedes puedan imaginarse. Muchísimo mejor de lo que ustedes puedan soñar, muchísimo mejor de lo que ustedes puedan pensar, de lo que se les pueda ocurrir, de lo que crean que puedan pintar, de las poesías que puedan escribir, de las canciones que puedan componer. Estar con Dios por la eternidad será muchísimo, muchísimo mejor. Y por eso Jesús advierte, decidan cómo van a vivir, decidan cómo van a vivir. Pero nosotros somos discípulos del dador de vida. Y así es como nosotros vivimos. Y el cuarto pilar, porque existe resurrección, sabemos que Cristo va a volver otra vez. Porque existe resurrección, entonces sabemos que nosotros también vamos a resucitar con Cristo.
porque existe resurrección. Entonces sabemos que un día estaremos delante de ese trono, ¿verdad? Un día de juicio, de recompensa para aquellos que se levantan delante de Él, para todo el mundo que se va a poner delante de ese trono. Y número 4, el cuarto pilar, es que porque hay resurrección sabemos que vamos a ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa palabra nueva no es nueva en tiempo, sino es nueva en cuanto a naturaleza. Porque esos cuerpos resucitados van a necesitar vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque el dador de vida lo que anuncia es que constantemente va a ser creativo, va a estar dando vida, va a ministrar eso que solamente Él puede dar. Qué increíble que es Dios. Y esa promesa de que nosotros podemos tener en Dios, piénselo por un momento, que la verdad va a llegar un momento donde aquellas personas que no podemos abrazar o besar, lo vamos a poder hacer de nuevo. A un espíritu usted no le puede hacer cariñitos, a un espíritu no le puede hacer colochitos, pero a alguien que ha resucitado en Cristo Jesús, vamos a poder dar de nuevo abrazos, vamos a poder dar de nuevo besos, vamos a poder disfrutar juntos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque el día de hoy recordamos que sobre todas las cosas nosotros somos gente de esperanza. Toda nuestra vida, toda nuestra eternidad descansa en la promesa de Cristo Jesús. En esto creemos, esto predicamos. Amén.